Hola a todos, mi nombre es Luis Giovanni Rodríguez Castro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Para mí es grato presentar este foro video sobre tema central en nuestra formación, el concepto de aprendizaje y el valor de sus teorías. Hablar de aprendizaje implica reconocer que no existe una única definición universal. Sin embargo, la mayoría de autores coinciden en que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta o en la capacidad de actuar, derivado de la experiencia y no de la maduración, ni de estados pasajeros del organismo. Entonces, podemos decir, el aprendizaje transforma lo que sabemos, pensamos, sentimos y hacemos, permitiéndonos desarrollarnos personalmente, profesionalmente y socialmente. Para empezar, definamos el aprendizaje. Como se menciona en las lecturas, no existe una definición universalmente aceptada. Sin embargo, podemos sintetizar varias de ellas para llegar a una conceptualización muy clara. El aprendizaje puede entenderse como un cambio relativamente permanente en la capacidad de comportarse. Esto resulta de la experiencia y no se debe a la maduración o estados temporales del organismo, como la fatiga o en sí algunas drogas. En esencia, el aprendizaje implica un cambio, es perdurable en el tiempo y ocurre a través de la experiencia, necesariamente. Claro, en la literatura encontramos varias formas de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje significativo, donde el estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos, como cuando usamos una pizza para explicar las fracciones. El aprendizaje mecánico implica memorizar, pero no comprende, como repetir una tabla de multiplicar sin entender para qué la voy a utilizar en la cotidianidad. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Esto es muy típico encontrarlo en los laboratorios de ciencias. También tenemos el aprendizaje por recepción, como una clase expositiva magistral. Cada tipo tiene su lugar dependiendo del contexto y los objetos educativos. Con el concepto de aprendizaje claro, pasemos a sus teorías. ¿Qué son? Pues son unos conjuntos de principios científicos que nos explican cómo y por qué ocurre el aprendizaje, además de predecir las condiciones necesarias para que éste se dé. Las teorías nos ofrecen un marco para interpretar nuestras observaciones y sirven de puente entre lo que investigamos y la práctica educativa. La importancia de las teorías del aprendizaje es fundamental, muy fundamental. Como se cita en la presentación, sin teoría la práctica es ciega, sin práctica la teoría es estéril. Esto lo dijo Nilan 25. Las teorías no solo nos ayudan a entender los procesos de adquisición del conocimiento, sino que también son cruciales para poder comprender, para predecir y controlar el comportamiento humano. Guiar la práctica docente proporcionando estrategias comprobadas para planificar la enseñanza, definitivamente. Entonces debemos empoderar al estudiante para que sea un constructor activo de su propio conocimiento. Veamos algunos ejemplos de cómo se aplican estas teorías en el aula. Miremos desde el enfoque conductista. Podemos usar la economía de fichas para reforzar comportamientos deseados. Si lo miramos desde el enfoque cognitivo, podemos usar mapas mentales o preguntas clave para organizar toda esa información. Ya desde un enfoque constructivista, podemos promover proyectos o la resolución de problemas, pero reales, de la cotidianidad, donde el estudiante aprenda haciendo. En conclusión, las teorías del aprendizaje nos ofrecen lentes para interpretar los comportamientos de nuestros estudiantes, estrategias para planificar la enseñanza
y nos dan unos criterios para evaluar y ajustar nuestras intervenciones. Además nos recuerdan que el estudiante no es un receptor pasivo como podíamos visualizarlo hace años, sino un constructor totalmente activo de su conocimiento. Nosotros como investigadores debemos acompañar este proceso con fundamentos teóricos sólidos y prácticas pedagógicas reflexivas. Las ideas que aquí presenté están basadas en autores como Ilan, Gallardo, Camacho, Suel, Chung. Gracias por su atención y espero que esta reflexión les sea de utilidad en su quehacer educativo. Muchas gracias.